Bien, en el día de hoy hay un tema muy importante. Bueno, en realidad son dos temas: náuseas y vómitos, y el metabolismo de la bilirrubina con relación a la ictericia, ¿no? Esa coloración amarillenta de la piel secundaria a un depósito de bilirrubina en los tejidos y las mucosas. Bien, náuseas y vómitos. Hay términos que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de estudiar este capítulo, muy importante, para nosotros los médicos. Recordar que todo ese material está en su plataforma. Hay términos que debemos aprender. ¿Y cuáles son esos términos? Náuseas. Las náuseas es una sensación subjetiva de la necesidad de vomitar. ¿Qué quiere decir una sensación subjetiva? Vamos a ver. Aquí activo el chat, el audio, y les pregunto qué significa una sensación subjetiva de la necesidad de vomitar. A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? Pueden hablar. Yo se la puse por el chat, no sé si era por el chat. Ok, que solo se percibe por el paciente, muy bien. Es decir, que las náuseas son un síntoma, ¿no? Son un síntoma las náuseas, exacto. Una sensación subjetiva, son percibidas por el paciente, pero el médico no sabe o no si la tiene, ¿no? No sabe si es real o no esas náuseas. Muy bien. Es una sensación subjetiva, no es objetiva, es subjetiva. Quiere decir que es un síntoma. Una sensación desagradable, subjetiva, de la necesidad de vomitar. Esas son las náuseas. Bien. Otro término que tenemos que tomar en cuenta son los vómitos o el vómito. Es la expulsión del contenido gastrointestinal por vía bucal, es decir, por la cavidad oral, secundaria a contracciones o en concomitancia con contracciones del intestino y de la pared tóraco-abdominal. ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando hablamos de vómito? El vómito es un mecanismo activo. Es un mecanismo que requiere de esfuerzos, de fuerza muscular. Bien, eso hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de vómito. ¿Por qué? Porque está la regurgitación. La regurgitación es sin esfuerzo, aquí no implica una fuerza, una contracción muscular, no se implica esfuerzo, del contenido gástrico hacia la boca. Ese es el ejemplo típico del paciente que sufre de relajación intermitente del esfínter esofágico inferior, se mantiene abierto, ¿no? De noche, ciertos alimentos, cuando vayamos por el capítulo de reflujo gastroesofágico, Profe. ¿Ah? Eso que usted acaba de describir me ha pasado cuando yo estoy muy llena o he comido algo muy ácido y me agacho, que me sube el reflujo gástrico hacia la boca. Al agacharse, se comprime el estómago y se abre y se relaja el esfínter esofágico inferior. Bien, eso suele pasar también. ¿Qué pasa con la relajación? Es el paciente que duerme en las noches y en la mañana siente como un ácido en el cuerpo, siente una sensación amarga en la boca, ¿no? Incluso puede tener hasta restos alimenticios. Pero recuerden que no implica un esfuerzo, no implica una gran cantidad de energía, ¿verdad?, para producir la expulsión del contenido. Eso es regurgitación. Entre regurgitación y vómito. Bien. Otro término que tenemos que tomar en cuenta es la rumiación. Rumiación se ve en pacientes psiquiátricos. Hay pacientes que lo toman como un hábito. Recuerden silenciar los micrófonos. Se debe a que el paciente regurgita de forma repetida el residuo alimentario, ¿no? El contenido alimentario. Ese contenido el paciente puede masticarlo nuevamente y volverlo a tragar. Se ve mucho en pacientes psiquiátricos que vomitan y se ve cómo se comen el vómito otra vez. Es más típico de animales, la rumiación. Se ven los perros, los gatos, cuando vomitan, ellos incluso pueden volver a comer el alimento que vomitan. En animales o en pacientes psiquiátricos. Bien, la rumiación. Puede ser parte de un trastorno alimenticio por igual. El arqueo. El arqueo no es más que movimientos rítmicos, espasmódicos del diafragma. Ustedes no mencionar eso no sabrán mucho, pero si le hago, por ejemplo, esto, ¿no? El paciente cuando va a vomitar, ¿no? Ese sonido, ese contracción rítmica, ese movimiento rítmico, espasmódico del diafragma, de la pared torácica y el aumento de los músculos, de la fuerza de los músculos abdominales,
ejerce ese mecanismo, el arqueo, ¿no? Lo que se precipita antes del vómito, lo que se da antes del vómito, el arqueo, ¿no? El paciente suele hacer ese sonido, el arqueo. Bien. Hay pacientes que tienen arqueo, pero por lo general no vomitan, no logran vomitar. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que las náuseas, para un paciente percibir náuseas, tiene que tener conciencia, estar consciente. Bien, las náuseas son percepciones conscientes de un individuo. El individuo tiene que ser consciente para sentir náusea. En pacientes que están en coma, en pacientes que están con trastornos neurológicos, que no están conscientemente, que tienen alteración del estado de conciencia, no tienen la náusea, no perciben náuseas, ¿no? Pueden vomitar, pero sin tener náuseas. No es lo mismo hablar de reflejo nauseoso que náuseas en sí. El reflejo nauseoso nosotros lo estimulamos y es algo involuntario, ¿no? Cuando introducimos, por ejemplo, un bajalengua o cualquier objeto a nivel del paladar superior, cuando tocamos la úvula, se ejerce el reflejo nauseoso y posteriormente podemos vomitar, pero principalmente el reflejo nauseoso. Bien, está integrado por ciertos pares craneales. Uno de los principales es el nervio vago y el nervio glosofaríngeo, que juntos forman un tracto nervioso llamado núcleo del tracto solitario, que llega al sistema nervioso central. Vamos a ver más adelante cómo se da toda esa parte del mecanismo del vómito. Bien, no es lo mismo hablar de reflejo nauseoso que de náuseas per se. El reflejo nosotros lo estimulamos de forma involuntaria. Se ejerce un mecanismo involuntario. Pero las náuseas son percepciones conscientes. Para yo sentir náusea, tengo que estar consciente. Eso hay que tomarlo en cuenta. El vómito está coordinado por ciertos mecanismos. Esos mecanismos, esa coordinación, está dado por el tronco del encéfalo y se lleva a cabo por respuesta del intestino, la faringe y la musculatura somática. Ustedes pueden ver que no solamente ingerir alimentos, un alimento que me cae mal, un alimento que tenga toxinas bacterianas, un alimento que esté, vamos a decir, viejo, no pasado, no quiere decir nada más que el vómito se deba a esa situación. Por ejemplo, el paciente que tiene apendicitis, paciente que tiene obstrucción intestinal, paciente que tiene colecistitis, que es inflamación de la vesícula, una coledocolitiasis, ¿no? Obstrucción de los canalículos biliares. Todo eso puede distender los órganos abdominales, las vísceras abdominales, y hay nervios aferentes, recordad esa parte, aferente, hay nervios aferentes que llegan al sistema nervioso central. Cuando esas fibras aferentes se estimulan por el estiramiento de las vísceras o por la inflamación o la irritación de las vísceras, ese estímulo nocivo, ese estímulo, esa señal, viaja por esos nervios aferentes hacia el sistema nervioso central, el tronco del encéfalo, y se estimulan centros, vamos a hablar más adelante del centro del vómito, se estimula el centro del vómito y se puede generar mecanismos de náuseas y vómitos. Y no solamente a nivel abdominal, puede ser también a nivel, por ejemplo, faríngeo. Hay pacientes que tienen amigdalitis, que pueden tener náuseas y vómitos. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio puede generar náuseas y vómitos. Hay pacientes que tienen gastritis. Todo eso, el estiramiento de esas paredes de los órganos puede estimular esas fibras nerviosas y puede estimular al centro del vómito. Y vamos a ver más adelante, como yo les acabé de mencionar, que el centro del vómito tiene receptores para ciertos tipos de neurotransmisores y de toxinas bacterianas también. Vamos a ver más adelante cómo se da toda esa parte del vómito. Bien. Y lo que yo le mencioné, las náuseas requieren de una percepción consciente. El individuo debe de estar consciente para percibir las náuseas. Por ahí Junior menciona que la estimulación lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a ver más adelante qué es el área postrema, qué es la zona quimioreceptora. Vamos a ver más adelante qué es eso. Coordinación del vómito. El vómito está coordinado y ustedes saben, yo mencioné que habían nervios, ¿no? Hay núcleos, esos nervios, pues estas neuronas nerviosas al final forman núcleos. Esos núcleos donde está coordinado el vómito son, por ejemplo, los núcleos del tronco del encéfalo. Vamos a ver más adelante de eso. El núcleo del tracto solitario,
conformaba con el par craneal 10, que es el vago, con el par craneal 9, que es el glosofaringeo, ¿no? Principalmente el estímulo del reflejo nauseoso. Nervio frénico, eso es más para la contracción del diafragma, una vez se estimula los mecanismos para el vómito. El núcleo vagal dorsal, fíjense que todos esos núcleos son dorsales, porque esas fibras aferentes son dorsales. Todo lo que es sensitivo viaja por el cordón posterior de la médula espinal, por fibras aferentes. Recordad esa parte, aferentes. Núcleo del bulbo que regulan la respiración. Ustedes van a ver después que cuando se induce el vómito, la respiración se puede detener, se detiene la respiración, puede aumentar la frecuencia cardíaca, como también puede disminuir la frecuencia cardíaca. Y van a ver que el vómito no solamente es vomitar y ya, también mecanismos autónomos, involucra alteraciones autónomas. Van a ver por qué. Hay núcleos que coordinan los movimientos faríngeos, faciales y linguales. Estos núcleos regulan la coordinación del vómito. Activadores del vómito. El vómito se desencadena por sensaciones molestas a través de pensamientos u olores. Miren qué curioso. Hay pacientes que un olor extraño, ¿no? Un olor fétido, un olor, como le llaman, nauseabundo, ¿no? Un olor asqueroso, por así decirlo, puede inducir náuseas y vómitos en los pacientes. Eso se debe, además del pensamiento. Hay pacientes de pensar un alimento, pensar en un fármaco, ya le origina náuseas y posiblemente le puede originar vómito. Los pacientes que utilizan quimioterapia, hay un síndrome que se llama síndrome de vómitos anticipatorios. El paciente que recibe quimioterapia, ya de ver la quimioterapia, de pensar en la quimioterapia, ya tiene náuseas y vómitos el paciente. Todo eso es porque está integrado en la corteza cerebral. Todos esos pensamientos, todo eso está integrado en la corteza cerebral. Y eso envía señales hacia el centro del vómito. Vamos a ver el centro del vómito más adelante. Pero recordad, no solamente es ingerir alimentos, tener dolor, una alteración abdominal, cardíaca, renal, dicho sea de paso también por pensamientos u olores se puede originar náuseas y vómitos, porque todo está integrado en la corteza cerebral que envía señales al área del vómito, al centro del vómito. Eso es algo muy, muy importante a tomar en cuenta. Bien. El encéfalo, mientras que los pares craneales medían el vómito después de la activación del reflejo nauseoso. Ya yo mencioné el reflejo nauseoso, ¿no? Que se puede originar vómitos por estimular este reflejo. Bien, cinetosis. Aquí hago una preguntita a los que pudieron leer el material, o los que leyeron, o los que están en el martes conmigo. ¿Qué es la cinetosis? ¿Quién puede explicar un poquito de qué se trata esa situación, cinetosis? ¿Quién aclararía ahí esa partecita? Bien, bueno, cinetosis, que una sensación, el paciente puede llegar a tener náuseas, puede llegar a vomitar, cuando se produce una alteración del oído interno, donde actúa principalmente el sistema laberíntico. No sé si ustedes saben o le ha pasado que las personas que se montan en avión, las personas que se montan en guagua, por ejemplo, desde que empieza a moverse la guagua ya tienen náuseas y vómitos. El paciente se siente mareado, tiene náuseas y posiblemente puede inducirse el vómito. La cinetosis implica eso, movimientos, trastornos del oído interno y del sistema laberíntico. ¿Por qué? Porque en el sistema laberíntico hay unos conductillos que se llaman sáculo y el utrículo. Dentro del sáculo y el utrículo está la perilinfa, un líquido que se intercambia con la sangre de nosotros, del ser humano, se intercambia iones. El líquido se mantiene en un constante equilibrio. Cuando hay movimientos, como por ejemplo en una guagua, ese líquido del oído interno se puede mover. Se mueve el oído interno, y más si hay trastorno del oído interno, ¿no? En el oído interno es que está el laberinto. Se mueve y ese movimiento que origina en el oído interno, ese movimiento de la linfa, de la perilinfa, perdón, puede originar náuseas y vómitos. Origina un desequilibrio, ¿no? Origina una especie de desequilibrio. Luego, posteriormente, sensación de náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque el sistema laberíntico
tiene interacciones con el cerebelo. Recuerden que el cerebelo es lo que regula el equilibrio en el oído interno a través del cerebelo. Recuerden que el laberinto también regula el equilibrio. En el oído interno, el laberinto que envía señales al cerebelo. En el cerebelo, las funciones del cerebelo son equilibrio, la coordinación de los movimientos y el tono muscular. Esas señales erróneas que se dan en la cinetosis, que se envían al cerebelo, posteriormente envía señal el cerebelo al centro del vómito, a la corteza cerebral, principalmente al bulbo, al centro del vómito. Y eso puede, como ya mencioné, originar náuseas y vómitos. Bien, eso es muy importante tomar en cuenta. La cinetosis. Hay fármacos como la meclicina, el dimendronato, que pueden tratar la cinetosis. Y eso lo vamos a ver más adelante. Recuerden, cinetosis es las náuseas secundarias a un trastorno del oído interno o al sistema laberíntico. También ese paciente que se monta en una guagua, ¿no? Y siente mareos, náuseas, vómitos. Eso es secundario, eso es lo que se le llama cinetosis. Miren aquí la imagen, como yo le expliqué ya todo eso, en el oído interno está el laberinto. En el laberinto está el saco de utrículo, ahí está la perilinfa que se intercambia iones, se intercambia electrolitos con la sangre. Y si hay una desregulación, hay un síndrome, se llama el síndrome de Meniere o el vértigo de Meniere, que se debe a un desequilibrio de esa perilinfa, de los electrolitos de la perilinfa. Y el paciente tiene náuseas, vómitos. El vértigo es un trastorno también del oído interno. Bien, hay conexiones vestibulares. Recuerden que yo hablé de que el laberinto tenía conexiones con el cerebelo y el cerebelo también tenía conexiones con el bulbo raquídeo. Y de ahí se originaba también, ahí venía el estímulo, ¿no? Para originar las náuseas y los vómitos. Tomarlo en cuenta también. Bien, el vómito, muy importante cuando hablamos de fisiopatología, el vómito tiene dos centros medulares distintos. Hay dos centros, que no son lo mismo, pero son dos centros que regulan el vómito. Está el centro del vómito, ¿y dónde está el centro del vómito? Está en la parte posterior de la sección reticular del bulbo raquídeo o médula oblongada. Y yo les hago una pregunta ahora. Ustedes acuérdense que cuando hablamos de dolor, el dolor crónico, por ejemplo, tenía interacciones con la formación reticular. ¿Y qué hablamos? ¿Qué pasaba cuando se estimulaba la formación reticular? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasaba cuando se estimulaba la formación reticular? Cambios en la frecuencia respiratoria, ¿no? Cambios en la presión arterial, cambios en la frecuencia cardíaca. Pues el vómito, el paciente que está vomitando también tiene cambios en la frecuencia respiratoria, aumento o disminución de la o aumento o disminución de la frecuencia cardíaca. El paciente empieza a tener cialorrea, es decir, salivación abundante, empieza a tener sudoración. Todo eso son mecanismos autónomos. Todo eso está regulado por la formación reticular, dicho sea de paso también. Hay que tener en cuenta eso. También recuerden que esas fibras aferentes a nivel abdominal son fibras vagales. Y eso también estimula sensaciones como disminución de la presión arterial, aumento de la sudoración, de la salivación. Todo eso es parte de síntomas vagales y hay que tomarlo en cuenta. Bien. Denme un segundito que creo que se me ha frizado la PC. Bien, ¿se escucha ahora? Sí. Sí. Y ahora sí. Bien. Recuerden, el centro del vómito, ¿dónde está ubicado el centro del vómito? Para ver si lo recuerdan. ¿En qué parte? El centro del vómito. Vamos a ver, lo dije ahora mismo casi. El centro del vómito está ubicado en la parte dorsal, quiere decir posterior, de la formación reticular
del bulbo raquídeo o médula oblongada. Bien, ahí está el centro del vómito. Las sustancias, el pensamiento, todo lo demás que está integrado en la corteza cerebral, todo lo que me estimula del vómito va a originar náuseas y vómitos. Bien, ese es el centro del vómito. Ahora, hay otra zona que le llaman zona quimiorreceptora desencadenante, que está ubicada en un área llamada área postrema. Lo mencionaron por ahí ahorita. Área postrema. ¿Y dónde está ubicada la postrema? Está ubicada en el piso del cuarto ventrículo. Bien, ¿qué pasa con el área quimiorreceptora desencadenante? Es aquí en el piso del cuarto ventrículo. No es lo mismo centro del vómito que área quimiorreceptora, ¿eh? No es lo mismo. La zona quimiorreceptora desencadenante está ubicada en el área postrema. ¿Y dónde está el área postrema? En el piso del cuarto ventrículo. Y el centro del vómito está ubicado en la formación reticular del bulbo raquídeo. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, ¿por qué llaman quimiorreceptora? Como su nombre lo dice, hay receptores para ciertos químicos en esa zona, al igual que en el centro del vómito. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación aquí? En el área quimiorreceptora no hay barrera hematoencefálica. Ahí no hay barrera hematoencefálica, ¿eh? ¿Y qué quiere decir eso? Las sustancias, las toxinas bacterianas, los tóxicos de algunos medicamentos tóxicos, todo, cualquier situación, cualquier tóxico a través de la sangre que llegue a esa zona, no existe. ¿Por qué? Porque no hay barrera hematoencefálica. Ustedes ven que cuando comemos un alimento con toxinas bacterianas, un alimento nos cae mal, toxinas, ¿no? Eso estimula rápidamente la zona quimiorreceptora. Y esa zona quimiorreceptora, al estimularse, envía señales al centro del vómito. Y ahí se producen las náuseas y los vómitos. Ven que para producir vómito, yo tengo que estimular el centro del vómito. La zona quimiorreceptora desencadenante es como un primer paso para llegar a estimular el vómito, porque envía señales directamente al centro del vómito. Bien, eso ustedes tienen que tomarlo en cuenta. Zona quimiorreceptora desencadenante y centro del vómito. Hay que tomarlo en cuenta. Bien, aquí hay una imagen que representa, por ejemplo, miren aquí el cuarto ventrículo, por aquí. ¿Quién estaba en el cuarto ventrículo? Vamos a ver. ¿Quién está en el cuarto ventrículo? En el piso del cuarto ventrículo. ¿Quién está ahí? El área postrema. ¿Y qué El área hay postrema está en el piso del cuerpo. ¿Y qué hay en La el área zona postrema? La zona quimiorreceptora desencadenante, ¿no? Ahí hay muchos receptores para ciertas sustancias y toxinas, ya sea bacterianas, alimentarias, cualquiera, y se estimula el área y puede estimular directamente el centro del vómito. En esa zona no hay líquido, no hay barrera hematoencefálica. Por ahí llega fácilmente el líquido cefalorraquídeo y llega fácilmente la sangre, ¿no? Cualquier cosa llega fácilmente por ahí y se estimula el vómito. Bien, estimula el centro del vómito. Y en la formación reticular, como ya mencioné, está el centro del vómito. Y recuerda que como en la formación reticular también se regula el centro de salivación, el centro respiratorio, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los pacientes que tienen náuseas y vómitos empiezan a tener sudoraciones, aumenta la frecuencia respiratoria o disminuye la frecuencia respiratoria, aumenta la presión arterial o disminuye la presión arterial, empieza a tener sudores fríos, ¿no? Porque todo eso está regulado en la formación reticular y hay que tomarlo en cuenta también. Bien, porción dorsal, que quiere decir posterior, de la formación reticular está el centro del vómito y en el piso del cuarto ventrículo estaba la zona quimiorreceptora, en un área llamada área postrema. En neuroanatomía, cuando vayan a neuroanatomía, van a ver que el área postrema está ubicada en el núcleo, donde está el núcleo del nervio vago, cerca también del octavo par, pero principalmente del núcleo del nervio vago. Van a tomar en cuenta, se la van a mencionar mucho en neuroanatomía. Miren aquí, el área postrema, ¿no? El piso del cuarto ventrículo. Ahí no hay barrera hematoencefálica y las sustancias llegan rápidamente ahí. Porque recuerden que la barrera hematoencefálica es una barrera selectiva para ciertos componentes, permite el paso o no de ciertos componentes. Pero como no hay barrera hematoencefálica en esta zona, todos los productos bacterianos, toxinas, cualquier
componente que me estimula esta zona llega directamente a esa área. Se piensa que medía los efectos eméticos de los fármacos, las toxinas, todo lo que se transporte por sangre. Ya eso lo mencionamos, ¿no? Que llegan directamente a esta zona. Bien. En el área postrema del bulbo raquídeo, responsable de los estímulos transmitidos de la sangre, se denomina zona desencadenante quimiorreceptora. Ya eso lo mencioné. Es quimiorreceptora porque tiene múltiples receptores para múltiples químicos. Y desencadenante porque estimula al centro del vómito. Muy bien. Miren aquí, igual, me gusta mucho esta imagen, porque miren cómo sustancias bacterianas o toxinas llegan a la zona quimiorreceptora y posteriormente se envían señales al centro del vómito. Bien, y ahí viene la integración, viene toda la coordinación del vómito, el acto del vómito, que vamos a estar hablando más adelante. Bien, eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Miren aquí, si yo hablo del cerebelo del bulbo raquídeo, me va a quedar el cuarto ventrículo. Aquí en el piso del cuarto ventrículo se colocaría el área postrema. Ahí, en ese piso, ahí, ¿no? Como son en el piso del cuarto ventrículo. Miren aquí lo que yo mencioné ahorita, de que habían fibras vagales aferentes en las vísceras. Cuando se estiraban esas vísceras, cuando se irritaban las vísceras, la pared de las vísceras, cuando había inflamación, principalmente cuando se estiran esas vísceras, estimulan esas fibras vagales aferentes y llegan directamente al centro del vómito y a la zona quimiorreceptora. Ustedes ven que los pacientes que tienen apendicitis, que tienen obstrucción intestinal, que tienen una colecistitis, que tienen un infarto agudo de miocardio, por esas fibras se estimula también el centro del vómito y pueden llegar a tener náuseas y vómitos también. Eso es muy importante. Bien, recordar que los trastornos del laberinto, lo que hablamos de cinetosis, ¿no? Trastornos laberínticos también a través de receptores vestibulares, muscarínicos M1 para la acetilcolina, son receptores muscarínicos, y los receptores histaminérgicos H1, que son para la histamina. Estos receptores están a nivel central y estaban integrados también en el centro del vómito. Cuando yo tenía movimiento, alteraciones de movimiento, se estimulaban esos neurotransmisores y llegaban al centro del vómito a través de los trastornos laberínticos, ¿no? A través del cerebelo y luego al centro del vómito. Y al estimular esos receptores en el centro del vómito, se originaban las náuseas y los vómitos. Por eso los pacientes que tienen trastornos como la cinetosis, que se montan en guagua, uno les recomienda, por ejemplo, la meclicina. La meclicina es un inhibidor de los receptores muscarínicos, M1. Al inhibir los receptores muscarínicos M1, y H1 también, tiene también H1, perdón. Es H1 y tiene un poco de efecto M1, pero es H1 principalmente. Una confusión, perdón ahí. Los antihistaminérgicos, los H1, que son centrales, recuerden que hay antihistaminérgicos que sirven para las alergias, pero esos son otro tipo de receptores. Los H1 están a nivel central. Y yo, al utilizar meclicina, que es un H1, yo evito las náuseas y los vómitos por los trastornos de movimiento. Entonces, ya de paso, también son muy adecuados en pacientes que tienen embarazo. Viene como Termex, que es la meclicina, ¿no? Y evita las náuseas y los vómitos también del embarazo. Muy importante a tomar en cuenta. Hay estímulos aferentes vagales. Recuerden que esto es sensitivo. Activan los receptores de serotonina, los H3. Esos receptores, la zona quimiorreceptora, el centro del vómito, tienen estos receptores. Tienen receptores para todas estas sustancias. Y al recibir esas sustancias, esos receptores a nivel de estas zonas, se estimulaban las náuseas y los vómitos. Es conocer el adecuado tratamiento para las náuseas y los vómitos. Vamos a estar hablando un poquito más adelante de eso. Hay receptores dopaminérgicos, D2, los D2 son los que están a nivel central, que también al ser estimulados, también podrían inducir las náuseas y los vómitos. Hay receptores para la vía de cannabinoides, que también estaban en la corteza cerebral y en el centro del vómito, y hay que tomar también. Y como yo mencioné, el tratamiento farmacológico óptimo del vómito requiere la comprensión de estas vías. Miren aquí, por ejemplo. Vamos a pensar que este es el centro del vómito. Bien, la zona quimiorreceptora también tiene receptores.
Pero ¿cuál es la diferencia? Es que la zona quimiorreceptora recibía esas sustancias de la periferia, ¿no? De la sangre, y estimulaban a la zona quimiorreceptora, que posteriormente enviaban esa señal al centro del vómito. Pero si es de forma central, como ocurre, por ejemplo, por pensamientos, por dolores, por trastorno del laberinto, estimulaban directamente al centro del vómito. Pero bien, tanto en la zona quimiorreceptora como en el centro del vómito hay receptores para esas sustancias. Están los receptores receptores NK, para la sustancia P, receptores receptores dopaminérgicos D2, receptores serotoninérgicos H3. Cualquier situación que me aumente o me eleve estas sustancias y los centros nerviosos, puedo generar vómitos, náuseas y vómitos. Bien, todas estas zonas tienen amplia cantidad de receptores para muchas sustancias. También tienen receptores muscarínicos, receptores histaminérgicos, y hay que tomarlo en cuenta. Ya eso lo mencioné, que también había fibras aferentes, ¿no? Que estimulaban estos centros. Recuerden que no solamente a nivel estomacal y gastrointestinal, puede ser también a nivel del corazón, a nivel renal, a nivel de la vejiga. Todo eso estimula, ¿no? Esos centros nerviosos. Y miren las toxinas bacterianas, la hipoxia, el lactato, la falta de oxígeno, todo eso puede llegar a la zona quimiorreceptora y estimular los centros del vómito. La uremia, que es el aumento por ejemplo, de nitrato ureico, de urea, los pacientes que tienen insuficiencia renal, puede estimular el vómito. La cetoacidosis diabética, los cuerpos cetónicos, pueden estimular el centro del vómito y posteriormente el centro del vómito. El área quimiorreceptora y posteriormente el centro del vómito, ¿no? Las náuseas con frecuencia se acompañan de manifestaciones del sistema nervioso autónomo, como cialorrea, que es la elevación excesiva, vasoconstricción con palidez, el paciente tiene una pálida, poresis, que es la sudoración abundante, taquicardia. Todo eso es porque está integrado, toda esa coordinación autónoma está integrada en la formación reticular, y por eso los pacientes que tienen náuseas y vómitos tienen todas esas alteraciones. Bien, el vómito, una vez se produce, es un acto, es un mecanismo que tiene una coordinación. Lo primero es una inspiración profunda. El paciente detiene la respiración y hace una inspiración profunda, ¿verdad? Para aumentar la presión intratorácica y la presión intraabdominal, para así comprimir el estómago y tratar de expulsar ese contenido. ¿Qué ustedes tienen que recordar? Que el vómito es un mecanismo también protector. Cuando yo ingiero un alimento que no me cae bien, que tiene toxinas, pulso como mecanismo protector. Lo malo es de que si se da de forma prolongada, yo puedo ocasionar alteraciones. ¿Cómo cuáles alteraciones? Bueno, desequilibrios hidroelectrolíticos, desequilibrios ácido-base, como acidosis metabólica, puede originar acidosis metabólica también, puede originar también, por ejemplo, deshidratación, hipotensión, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta esa parte. El vómito es un mecanismo compensatorio. Junior, que levantaste la mano. Entonces, al igual que se puede decir que es un mecanismo de defensa. No te escuché bien, ¿no? Se escucha como gagueando, se escucha. Otra vez mencióname eso. Si lo escribes mejor, porque se escucha como que se entrecorta. Se entrecorta mucho. Para... No me escuchan. Ahora sí, te escucho. Ajá. Bueno, ahorita ve a ver, trata de arreglar tu conexión o algo, a ver si puedes parte, pero se escucha muy entrecortado. Bien, recuerden que el vómito es un mecanismo de protección que a su vez, si se prolonga, puede originar daños en nuestro cuerpo. Se origina una inspiración profunda, ya mencioné para acá. Luego lo que pasa es que el hueso hioide, ese huesecillo que tenemos aquí en el cuello, en la laringe, ¿no? El hueso hioide asciende, sube, eso es con el fin de mantener el esfínter esofágico superior abierto.
Recuerden que tenemos dos esfínteres esofágicos, uno superior y otro que es inferior. Bien, el hueso hioide al subir, al ascender, mantiene el esfínter esofágico superior abierto. Eso es parte, ¿no? Lo mantiene abierto. Luego se cierra. La glotis es una pequeña membrana que cubre la vía aérea. Pero ahí viene la epiglotis. La epiglotis cubre la glotis. ¿Por qué se da ese mecanismo? ¿Por qué se cierra la glotis? ¿Por qué se cierra? Es para evitar que el vómito se vaya a la vía aérea. Y ahí se evita entonces lo que se llama una neumonitis o una neumonía por broncoaspiración. Neumonitis, esa sustancia gástrica ácida, el parénquima pulmonar, puede originar inflamación, ¿no? Del parénquima pulmonar, y le llaman neumonitis química. Neumonitis es la inflamación del parénquima pulmonar. Ahora, si ese contenido gástrico, la saliva, ese contenido gástrico también tiene bacterias, puede originar una neumonía, que es la infección del parénquima pulmonar. Bien, por eso ustedes, gente que tienen alteración del estado de conciencia y vomitan, por lo general tienen una pueden hacer una neumonía por broncoaspiración, porque no están conscientes. La glotis no se logra cerrar adecuadamente, el paciente siempre está acostado, un paciente siempre acostado boca arriba, va a mantener siempre la glotis abierta, no se va a cerrar adecuadamente. Los pacientes que vomitan siempre se ponen de lado o se sientan, se ponen hacia adelante, ¿no? Para que así por lo menos por el mecanismo de la posición se pueda cerrar la glotis. Si el paciente se mantiene acostado boca arriba, la glotis no se logra cerrar adecuadamente y el vómito puede llegar a la vía aérea y puede provocarse lo que se llama neumonía o neumonía por broncoaspiración. Lo normal es que se cierre la glotis cuando vomitamos como mecanismo de defensa para evitar que ese contenido gástrico a la vía aérea. Hay que tomar en cuenta esa parte. Bien. Luego se eleva el paladar blando. Eso es para evitar que gran parte de ese contenido gástrico que va a salir se vaya por las fosas nasales, para evitar que se irriten las fosas nasales. Lamentablemente, hay pacientes que tienen un mecanismo tan rápido del vómito que puede ser de manera espontánea, que hay pacientes que vomitan también, cuando vomitan, le sale por la nariz. Usted le ha pasado eso, a todo el mundo le ha pasado, que cuando ha vomitado de forma rápida, muy abundante, no le da tiempo el paladar a subir y tenemos vómitos, salida de vómito, ¿no? De contenido gástrico a través de la nariz. Nos ha pasado también. Pero lo normal es que se eleve para evitar que el vómito salga por las fosas nasales, evitar que se irriten las fosas nasales, secundario a la salida de contenido gástrico, ¿no? Pero hay pacientes, a todo el mundo le ha pasado, que nos ha salido vómito por la nariz también. Bien. Luego, todo eso es coordinado, Eso no es de que paso por paso, todo eso se da al mismo tiempo, Todo eso es al mismo tiempo, rápido. Una poderosa contracción descendente y luego se contrae, ¿no? Se contraen los músculos del aparato abdominal. Todo eso es para comprimir el estómago, comprimir para que expulse el contenido, para que se expulse el contenido. Con esa finalidad. Bien. Algo muy importante y que es lógico, los esfínteres, ¿no? Tienen que ir la salida. Uno de ellos también es el esfínter esofágico inferior. Se relaja, ¿no? No se contrae, se relaja. Los esfínteres se relajan. Eso es para permitir la apertura y que el contenido salga, ¿no? Que el contenido salga. Eso se da fisiopatológicamente en el acto del vómito. Recordar aprenderse todo eso. Bien. Respiración profunda, el esfínter esofágico, tanto el esfínter esofágico superior como el inferior se relajan, se abren, el cierre de la glotis para evitar que el vómito se vaya a la vía aérea, el paladar blando suele subir para evitar que se vayan las fosas nasales, lamentablemente a muchos no les suele pasar eso, y la contracción de los músculos abdominales y el diafragma para comprimir el estómago y así expulsar el contenido. Bien. Miren aquí, por ejemplo, la epiglotis sería esto, lo que ustedes ven en pantalla, y la glotis sería esta parte por aquí. La glotis se cierra la epiglotis, cierra la glotis,
y evita que el contenido gástrico que va por aquí, por el esófago, se vaya a la vía aérea. Bien, para que eso no ocurra, se origina lo que se llama neumonía o neumonitis por broncoaspiración. Eso puede ser incluso fatal en pacientes que tienen alteraciones de estado de conciencia y lo demás. Miren aquí el paladar blando como sube, ¿no? Y evita que el vómito salga por las fosas nasales, evita que se irriten las fosas nasales. Pero lamentablemente esto puede pasar tan rápido de que no le da tiempo al paladar a ascender. Y ustedes ven que hay pacientes que les sale el vómito por la nariz también. Bien, hay que tomarlo mucho en cuenta eso. Yo hablé de que no solamente los gastrointestinales pueden originar náuseas y vómitos, está también el vómito secundario a la cinetosis, ¿no? El vómito secundario al infarto, a cardiopatías, cánceres que pueden originar vómitos. Recuerden que la quimioterapia, fármacos, anticonceptivos, antibióticos, hipoglucemiantes orales en pacientes diabéticos, el embarazo por las hormonas, la uremia, la cetoacidosis, toxinas bacterianas, la insuficiencia hepática que origina aumento de, por ejemplo, de amoníaco, el alcohol, que son toxinas, todo eso puede originar náuseas y vómitos al estimular al centro del vómito, ¿no? Principalmente las toxinas. Tenemos aquí, por ejemplo, miren aquí, hay ciertas situaciones. Está la náusea crónica idiopática. Ese es el paciente que solamente tiene náusea de forma crónica, no sabe por qué, no se sabe por qué, de ahí su nombre, idiopática, pero tiene episodios de náuseas, pero no inducen. Bien, tienen náuseas de forma crónica, pero nunca inducen al vómito. Eso es ahí su nombre, náusea crónica idiopática. Hay pacientes que tienen el llamado vómito funcional. ¿Qué es el vómito funcional? Es el paciente que tiene solamente náuseas y vómitos, pero no es secundario a un trastorno orgánico, como por ejemplo una obstrucción intestinal, una apendicitis. No tiene nada orgánico y es funcional. Está asociado, por ejemplo, a trastornos psiquiátricos. De ahí que los pacientes con este tipo de vómito mejoran con antidepresivos, mejoran con incluso algunos antipsicóticos. El vómito también se puede tratar con antipsiquiátricos. De ahí su nombre, vómito funcional. Se ve a trastornos funcionales, no a orgánicos. Bien, el síndrome de vómito cíclico, que tiene migraña, frecuentemente migraña, y cada vez que tiene los episodios de migraña, tiene también episodios de vómitos. De ahí su nombre, síndrome de vómito cíclico, porque va en combinación de forma cíclica, ¿no? La migraña también cumple ciclos. El síndrome de hiperemesis por cannabinoides es el paciente que consume cannabis, consume marihuana y tiene náuseas y vómitos, secundario a los cannabinoides. Bien. Y el síndrome de rumiación es el paciente que vomita y vuelve a comer el contenido que vomitó. Asqueroso, ¿no? Pacientes psiquiátricos también, principalmente serios. Bien, para el tratamiento del vómito tenemos varios fármacos. Están los fármacos antieméticos. Emesis es vómito, ¿no? En términos semiológicos para vómito es emesis, ¿no? Es antiemético, como su nombre dice, es lo que evitan el vómito. Están los procinéticos, cinética es movimiento, ¿no? Estimular. Lo que estimula el movimiento gastrointestinal, los procinéticos. Por lógica, si yo tengo menos contenido en el estómago, menor episodios de vómitos, ¿no? Menor expulsión de contenido. Hay otras formas especiales, lo voy a estar mencionando. Ahora, los antieméticos son los antihistamínicos. Recuerden que hay receptores histamínicos centrales en los centros del vómito. Y tengo fármacos para bloquear esos receptores. Están la meclicina y está el dimendrinato. Son antihistamínicos centrales. Son útiles para la cinetosis y para enfermedades del oído interno. Bien, se han utilizado mucho también en el embarazo. Hay anticolinérgicos, los anticolinérgicos son los anticolinérgicos M1, que son centrales, como la escopolamina. También sirven para tratar la cinetosis y la enfermedad del oído interno. Hay antidopaminérgicos, como la propranicina, la antiesperacina, son inhibidores de los receptores D2 dopaminérgicos. Son útiles para el tratamiento de los vómitos inducidos por fármacos, por toxinas, ¿no? La toxina por los receptores, y por eso utilizan estos fármacos. Están los antiserotoninérgicos, como el ondansetron y el granisetron. Vienen útiles para los vómitos inducidos por quimioterapia. Hay ciertos quimioterapeutas que estimulan estos receptores.
Entonces, yo bloqueo estos receptores, ¿no? Los vómitos inducidos por quimioterapia y radioterapia. Está también el apripetan, perdón, que son antagonistas de los receptores NK para la sustancia P. Están los recuerden que hay antidepresivos que tratan el vómito, principalmente el famoso vómito funcional, ¿no? Que no se debe a un trastorno orgánico. La amitriptilina, por ejemplo, es un antidepresivo tricíclico, que trata el vómito funcional, la náusea idiopática crónica y el síndrome de vómito cíclico también. Por ejemplo, fármacos procinéticos, la metoclopramida. Se utiliza mucho en los hospitales, se va a ver mucho la metoclopramida, que aparte de ser un procinético, es decir, que aumenta la motilidad gastrointestinal, aparte de ser un procinético, también es un antiemético central. ¿Por qué? Porque tiene un efecto antidopaminérgico. Tiene un efecto antidopaminérgico, la metoclopramida. La van a ver mucho en el hospital ustedes. Una metoclopramida cuando el paciente tiene episodios de náuseas y vómitos. Es útil para tratar también la gastroparesia. ¿Qué es gastroparesia? Es una lentitud de vaciamiento gástrico, un trastorno de la motilidad gástrica que evita que el estómago vacíe su contenido adecuadamente. Entonces, si yo aumento la motilidad gastrointestinal, la motilidad gástrica, menor contenido gástrico voy a tener, ¿no? Y es algo por lógica, menor vómito voy a tener. Entonces, la metoclopramida también tiene un efecto central. Recordar esa partecita. Hay antibióticos, miren también que hay antibióticos que son procinéticos, ¿eh? No es lo mismo probiótico que procinético, no es lo mismo. Bien, la eritromicina es un antibiótico que pertenece a los llamados macrólidos. Tiene algo especial la eritromicina. ¿Por qué tiene algo de especial este antibiótico? Porque es análogo a una hormona que se llama motilina. Esa hormona estimula la motilidad gastrointestinal. Y ustedes ven que también la eritromicina, que es se utiliza para tratar los trastornos de la motilidad gastrointestinal, la gastroparesia principalmente. Bien, porque es análogo a esa hormona. Está la domperidona, el octeótrido. Miren, análogo a la somatostatina. La somatostatina es una hormona que inhibe la motilidad gastrointestinal. Eso es más común en pacientes que tienen, por ejemplo, que la motilidad gastrointestinal está muy alterada. O inhibe las secreciones también. Recuerda que la somatostatina inhibe casi todas las secreciones corporales de nuestro cuerpo. Lo vamos a ver en la úlcera péptica, que la somatostatina inhibe la síntesis de ácido gástrico. Hay inhibidores de acetilcolinesterasa, como la piridostigmina, que no se utilizan mucho en la práctica. Miren, hay fármacos especiales. Las benzodiazepinas, que estimulan los receptores GABA. El GABA, como ustedes han visto en fisiología básica, el GABA es el neurotransmisor inhibidor principal. Y las benzodiazepinas se utilizan mucho, como el lorazepam, se utilizan mucho en los vómitos anticipatorios. Los vómitos anticipatorios son los, por ejemplo, los pacientes que van a quimioterapia, que desde que ven la quimioterapia ya empiezan a vomitar. Eso se llama vómito anticipatorio, antes de que se le introduzca el medicamento, ¿no? Y se utiliza dosis baja, benzodiazepinas, para tratar este tipo de vómito. Y es muy importante. Bien, las benzodiazepinas. Los glucocorticoides y los cannabinoides también han sido utilizados para vómito inducido por quimioterapia. Ustedes ven que si yo bloqueo los receptores para ciertas sustancias en el centro y en la zona quimioreceptora, yo trato el vómito. Bien, por eso hay que conocer el fármaco, el mecanismo de acción del fármaco y la fisiopatología. Es muy importante, porque no solamente administramos fármacos porque sí, ya, tenemos que conocer el mecanismo de acción de ese fármaco. Bien, voy a dar 5 a 10 minutos para preguntas, los que quieren hacer. Vamos a ver. 5 minutos para preguntas. Un tema muy importante a tomar en cuenta es la ictericia. Vamos a ver, yo hago una preguntita aquí. ¿Qué es ictericia? Es la coloración amarillenta de la piel y mucosa. ¿Secundaria a qué? Porque no solamente la coloración amarillenta de la piel y mucosa, pero ¿secundaria a qué? Profe, A la secundaria. bilirrubina. Secundaria a un acúmulo o un aumento de bilirrubina en los tejidos, ¿verdad? Eso es ictericia, porque hay muchos tipos de coloración amarillenta. Usted va a ver que está la carotenodermia, que es la coloración amarillenta de la piel, pero es secundaria al acúmulo de carotenos.
Recuerden eso, cuando ustedes hablan de ictericia, es la coloración amarillenta de la piel, secundaria a un aumento de la bilirrubina o el acúmulo de bilirrubina, no solamente coloración amarillenta de la piel. El otro término que usted mencionó, a diferencia de la ictericia, no le da coloración amarillenta a los ojos. Exacto, eso lo vamos a ver y es por qué. Muy bien, eso lo vamos a ver. Bien. Recuerden que la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas causada por un depósito de la bilirrubina. Esa es la definición de ictericia, porque hay muchas coloraciones amarillentas de la piel. Por ejemplo, hay fármacos como la quinidina, que es un fármaco antipalúdico para tratar la malaria, que puede originar coloración amarillenta de la piel. Está la carotenodermia también, puede originar coloración amarillenta de la piel. Miren aquí, este paciente tiene ictericia, ¿no? Paciente con coloración amarillenta, igual como se puede ver, la ictericia. Y bien, ¿qué hay que tomar en cuenta para valorar a un paciente que yo pienso de que sea una ictericia? Bien, lo primero es, como acabo de mencionar su compañero, es que la ictericia suele teñir las escleras, la mucosa sublingual y la membrana timpánica. ¿Y por qué? ¿Por qué la ictericia, la bilirrubina, tiene predilección por estas zonas? Son las zonas que yo busco, ¿eh? Es lo que me hace diferencia de una ictericia que de otras causas. ¿Y por qué? La bilirrubina tiene predilección por la elastina. El tejido, la mucosa esclera, la esclera, que es la parte blanca del ojo, la esclera, la membrana timpánica, el tímpano, ¿no? La membrana timpánica y la mucosa sublingual, debajo de la lengua, son ricas en elastina. Y la bilirrubina tiene por esta sustancia. Entonces, cuando ustedes vayan a evaluar a un paciente con ictericia, tienen que buscar escleras, membrana timpánica y mucosa sublingual, porque suele aparecer ahí primero. Los primeros lugares donde suele aparecer la ictericia son esas zonas. Muchos médicos dicen que es la membrana timpánica, la primera zona donde aparece la ictericia. Bien, y tienen que buscarla ahí. Usted ve un paciente que tiene una coloración amarillenta de la piel, tienen que buscar esas zonas, esas mucosas, porque ahí son ricas en elastina, y entonces la bilirrubina tiene predilección por esta sustancia, que es la elastina. Bien, a diferencia de la carotenodermia, que la ven aquí abajo, la carotenodermia es la coloración amarillenta naranja de la piel, puede ser amarillenta también, pero secundaria a carotenos en los tejidos. Carotenos es un componente que está presente en los frutos que son de color naranja. La naranja, por ejemplo, la zanahoria, la uyama, el mango, todos esos compuestos son ricos en carotenos. Hay pacientes que comen muchos carotenos, consumen mucho caroteno y se les pueden tornar la color naranja amarilla. Y eso se llama carotenodermia. A diferencia de la ictericia, la carotenodermia no pinta las escleras, ni la membrana timpánica, ni la mucosa sublingual. ¿Por qué? Porque los carotenos no tienen predilección por la elastina. Bien, eso es semiología pura. Eso es muy importante. Se lo van a preguntar a ustedes. Cualquier médico se va a preguntar cuáles son las zonas primero para yo confirmar la ictericia. Bien, para yo evaluar a un paciente con ictericia, yo tengo que saber que representa un signo de hepatopatía o de hemólisis. ¿Hay un trastorno hepático o hay un trastorno hemolítico? Porque recuerden que la bilirrubina deriva de la degradación de los glóbulos rojos, ¿no? Destrucción de glóbulos rojos hay, mayor libertad de hemoglobina, se separa un grupo hemo y la globina. Recuerden que la bilirrubina deriva del grupo hemo, ¿no? Y de ahí viene la síntesis de bilirrubina, que da más adelante. Y hepatopatía porque la bilirrubina se conjuga, hace un proceso de conjugación a nivel hepático. Si yo tengo falla hepática o alteración hepática, obviamente voy a tener aumento de bilirrubina en plasma. Bien, las escleras, recordar las escleras, la membrana timpánica y la mucosa sublingual, porque ahí son zonas donde son ricas en elastina y la bilirrubina tiene predilección por esta zona. Una luz natural, no es luz fluorescente, no es luz artificial, ningún tipo de luz, es la luz natural, porque una luz fluorescente, una luz artificial, me puede enmascarar la ictericia. Bien, la ictericia se evalúa mejor en la luz natural y hay que tomar en cuenta. Carotenodermia, hacer diferencia entre la carotenodermia y la ictericia.
además del uso de quinidina, que es una sustancia, un medicamento que puede pintar el cuerpo de amarillo, pero no pinta las escleras. Esa es la diferencia, ¿eh? No pinta las escleras, ni la carotenodermia, ni el consumo de quinidina. Pintan las escleras. Bien. ¿Cómo se da la síntesis y el metabolismo de la bilirrubina? De esta manera. A mí me gusta más la imagen de Guyton. Las dos son de Guyton, pero bueno. Primero, recuerden que ¿cuál es la vida media del eritrocito? ¿Cuánto dura un eritrocito? 120 días. 120 días. Ese eritrocito 120 viejo, días. exacto. Ese eritrocito viejo va al vaso. ¿Verdad? El vaso es el órgano encargado de eliminar los eritrocitos viejos de la sangre. Ese eritrocito viejo va al vaso. En el vaso, en la pulpa roja, hay un sistema que se llama sistema retículo endotelial. Ahí hay macrófagos. Esos macrófagos del sistema retículo endotelial degradar el glóbulo rojo, de eliminarlo, ¿no? Esta eliminación rompe la membrana del glóbulo rojo, se rompe y libera la hemoglobina. La globina se almacena, se va a reutilizar, pero el grupo hemo se queda libre. El grupo hemo, recuerden que la bilirrubina es un pigmento tetrapirórico que deriva de la degradación del grupo hemo. Es del grupo hemo. Bien. Y recuerden que la hemoglobina tiene un grupo hemo y la globina, ¿no? La unidad proteica. Bien. La globina se va a reutilizar y el grupo hemo, entonces, sigue la ruta para la síntesis de la bilirrubina. Entonces, se encuentra con una enzima que está en los capilares, está en ciertos órganos, está incluso se ha visto en vasos, pero está en los capilares principalmente. Esta enzima se llama hemooxigenasa. Oxida al grupo hemo y lo convierte en biliverdina. La biliverdina es una sustancia verdosa. Hay pacientes que tienen aumento de bilirrubina de forma crónica y esa bilirrubina se puede oxidar a biliverdina. Posteriormente se torna el paciente como... Hay pacientes que pueden tornar verdosos, pero eso es por un aumento de la biliverdina en sangre. Bien, la biliverdina del grupo hemo a biliverdina es el primer paso para la síntesis de bilirrubina. ¿Por qué? Porque el segundo paso se da a través de una enzima que se llama biliverdina reductasa. Yo voy a poner las imágenes, si me olvidó ponerlas, miren. La enzima involucrada en la síntesis se llama hemooxigenasa. Oxida al grupo hemo, ¿no? Para que lo entiendan mejor, oxida el grupo hemo y lo convierte en biliverdina, ¿no? Otros componentes lo puede llegar a convertirse en hierro y monóxido de carbono, pero no me interesa eso. A mí me interesa es la biliverdina. Bien, en biliverdina. Luego está involucrada la enzima que convierte la biliverdina en bilirrubina no conjugada, llamada reductasa de biliverdina. Esta reduce el puente metileno de la biliverdina. Lo reduce y lo convierte en bilirrubina. Pero esta bilirrubina es indirecta. Miren estos nombres, recuerden estos nombres para esta bilirrubina. Es bilirrubina indirecta, bilirrubina no conjugada, bilirrubina liposoluble o bilirrubina unida a la albúmina. Bien, porque esta bilirrubina es muy liposoluble y se une a la albúmina. Esta no se separa de la albúmina, ¿eh? Conjugada, la indirecta o la liposoluble no se separa de la albúmina. Tiene un enlace covalente tan fuerte con la albúmina que no la separa. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante eso? Porque los pacientes que tienen aumento de esta bilirrubina no tienen bilirrubina en orina, lo que se llama coluria. Esta bilirrubina no se filtra por el... Esta bilirrubina ustedes no la van a ver en orina, porque la proteína no se filtra por el riñón, a menos de que no haya una alteración. Pero como sea, no se filtra por el riñón. Esta bilirrubina no se va a filtrar por el riñón. Ustedes no la van a ver en orina. A la bilirrubina indirecta. Están unidas tan fuerte a la albúmina. Pero hay un problema con esta bilirrubina. Liposoluble. Sí atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Y se dice que esta bilirrubina es neurotóxica. Recuerden eso. Un aumento de bilirrubina en un paciente puede originar convulsiones, lo que se llama encefalopatía metabólica por bilirrubina, porque esta bilirrubina atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica liposoluble, la atraviesa fácilmente y puede originar trastornos neurológicos. En los niños, vamos a ver eso también más adelante, en los niños ocasiona un cuadro grave que se llama kernicterus. Eso lo vamos a ver más adelante.
esta bilirrubina, es la que es neurotóxica, la indirecta, porque es no conjugada, es liposoluble y está unida a la albúmina, no se filtra por el riñón. Bien, ¿qué pasa con esta bilirrubina no conjugada? Bueno, va al hígado y en el hígado se encuentra con una enzima que se llama glucurónico transferasa. También le llaman transferasa de difosfato, uridina, glucuronósilo. Apréndansela mejor como glucurónico transferasa, también llamada uridina difosfato, glucuronil transferasa. Pero yo me la aprendo más fácil y digo glucurónico transferasa. ¿Qué hace esta enzima? Conjuga el ácido glucurónico que está presente en el hígado, lo conjuga con la bilis, con esta bilirrubina, con la que llegó, ¿no? Que era la no conjugada. Ahora está conjugada a través de esta enzima. Recuerden que esta bilirrubina se puede conjugar con el ácido sulfínico, ácido sulfánico, pero principalmente lo hace el ácido glucurónico, que está presente en el hígado, un producto de la bilis, dicho sea de paso también. Entonces, lo conjuga con el ácido glucurónico a la bilirrubina y ahora se convierte en la bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina tiene varios nombres. Es también llamada bilirrubina conjugada porque se conjuga con el ácido glucurónico, de ahí su nombre. Se llama bilirrubina directa. Esta es la directa. La otra es la indirecta. Esta es la directa, también llamada bilirrubina hidrosoluble. Como esta bilirrubina es hidrosoluble, no está unida a la albúmina, sí se filtra por el riñón. Esta sí sale por el riñón. Entonces ustedes van a ver los pacientes que tienen de esta bilirrubina en sangre, van a tener coluria. ¿Qué es coluria? El aumento de bilirrubina en la orina. Es una orina, se ve una orina naranja, amarillosa, como que pinta la pared, se tiñe, y es como, y si dura mucho tiempo se puede convertir en orina como tipo Coca-Cola. Vamos a ver más adelante cómo se da todo eso. Bien. ¿Qué pasa posteriormente cuando se conjuga la bilirrubina? Sale por la bilis hacia el intestino. Entonces, en el intestino se encuentran con las bacterias, y las bacterias, por la fermentación bacteriana, y ciertas enzimas llaman oxidasas bacterianas, la fermentación bacteriana lo convierte esa bilirrubina en un compuesto que se llama urobilinógeno. El urobilinógeno sigue oxidándose, ¿sí? Y se convierte en estercobilina. La estercobilina es lo que le da el color amarillento a las heces. Bien, la estercobilina, la bilis, la bilirrubina. La estercobilina al final es lo que le da el color amarillento a las heces. ¿Qué pasa con ese urobilinógeno? Otra parte de ese urobilinógeno que está en el intestino viaja a la circulación enterohepática, de vuelta al hígado otra vez, pero ahora se va hacia el sistema renal, ese urobilinógeno. Y a nivel renal se oxida ese urobilinógeno por ciertas oxidasas en los túbulos renales, se oxida a urobilina. La urobilina es lo que le da el color a la orina. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un trastorno de la síntesis de la bilirrubina directa? Bueno, aumenta la cantidad de bilirrubina, entonces hay un aumento de bilirrubina en la orina y se torna colúrica. Una orina muy amarilla, naranja, que puede tornarse, dicho sea de paso, también como color Coca-Cola. Bien, claro aquí con la síntesis de bilirrubina, ¿sí o no? Con el metabolismo y la síntesis de bilirrubina. ¿Todo claro? Sí, profe. Sí. Bien. Es importante comprender este mecanismo porque hay tres tipos de ictericia. Hay una ictericia prehepática, como su nombre dice, es antes de llegar al hígado, ¿no? Pre, que es antes, prehepática. Entonces, por lógica, la hemólisis es la causa principal de una ictericia prehepática, porque son los glóbulos rojos que se están destruyendo, lo que va a estar es la bilirrubina indirecta, esa es la que va a estar aumentada. Ahora, hay una ictericia que se llama ictericia hepática o intrahepática, también le llaman, o intraparenquimatosa, porque se produce por un daño en el hígado. Pero ¿qué pasa aquí? Esta ictericia puede ser de tipo directa como indirecta. Eleva también la bilirrubina total. Vamos a ver más adelante eso. Bien, como hay una alteración hepática,
La bilirrubina a veces no puede estar conjugándose porque es en el hígado que se conjuga. Y también puede ser que como el mismo trastorno hepático esté evitando que esa bilirrubina salga adecuadamente hacia el intestino. Entonces, ese es el tipo de ictericia que tiene elevación tanto de la directa como de la indirecta, hepáticos per se. Bien, hay otro tipo de ictericia, se llama ictericia post-hepática. Post es después, ¿no? Después del hígado. Esa es principalmente en los conductos biliares. Una obstrucción de un conducto biliar eleva la bilirrubina directa, porque no está saliendo, ¿no? Se está conjugando, pero como hay una obstrucción de conductos biliares, no sale al intestino y se acumula en plasma, ¿verdad? No sale. ¿Qué pasa? Es importante medir en estos pacientes unas enzimas que se producen en los conductos biliares, en las células de los canalículos biliares, que se llama fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina se produce en los conductos biliares. Cuando hay una obstrucción de los conductos, estas células se reactivan y siguen produciendo fosfatasa alcalina. Entonces se acumula y se ve en plasma. Entonces los pacientes que tengan aumento de fosfatasa alcalina e ictericia directa, ¿verdad? Una bilirrubina directa, aumentada, y aumento de fosfatasa alcalina, yo pienso en un trastorno obstructivo, lo que se llama colestasis. Colestasis significa obstrucción de las vías biliares, un trastorno obstructivo de vías biliares. Bien, eso es muy importante, esa enzima, tomar en cuenta. ¿Qué más? Otra parte que tenemos que tomar en cuenta es una ictericia posthepática. Como su nombre dice, después del hígado, ¿no? En los conductos. Ese es el paciente que tiene aumento principalmente de la bilirrubina directa, con aumento de una enzima que se llama fosfatasa alcalina. Bien. Hay otros datos que les voy a enseñar más adelante que se pueden ver en este tipo de pacientes. Esto es lo mismo que yo les mostré con relación a la bilirrubina. Esto no lo examen para que ustedes vean de cómo se dan los nombres de directa e indirecta. Directa es porque reacciona directamente con el ácido sulfanílico, es una prueba de laboratorio, y es porque es una sumatoria, es una resta tanto de la bilirrubina directa como de la total. La total es la que reacciona con el óxido nitroso. La que reacciona con el ácido sulfánico más el óxido nitroso toma la bilirrubina no conjugada. Pero eso yo no lo digo, no lo menciono en el examen, porque eso es más de bioanálisis, ¿no? Eso yo no lo menciono, pero para que sepan que de ahí su nombre, de directa o indirecta. Indirecta es porque se saca una sumatoria de la directa y la total, de ahí su nombre, pero directa es porque reacciona directamente con el ácido sulfanílico, de ahí su nombre. Vamos a ver, ¿cómo se le pueden llamar a esos dos tipos de bilirrubina? Vamos a ver, a la directa, a la indirecta, perdón, ¿cómo se le llama también? No conjugada. No conjugada, ¿qué otro nombre recibía también? Liposoluble, ¿no? Sí. Y a la directa, ¿cómo se le llama? Conjugada y hidrosoluble. O la hidrosoluble, ¿verdad? Muy bien. Tomar en cuenta esa parte. Es directa de acuerdo a las reacciones químicas que se hacen en el laboratorio. Pero eso es más de bioanálisis. Ustedes cuando mandan a hacer bilirrubina en sangre, le tienen que poner bilirrubina directa, indirecta y la... Bien, y eso se lo enseñan en el laboratorio. Pero eso, con usted, como médico, usted tiene que pedir las 3 bilirrubinas, las 3. Porque si se eleva la total, quiere decir que yo tengo las 2 elevadas. Pero si se eleva solamente la directa, quiero decir que hay un trastorno hepático o de un trastorno obstructivo. Si se eleva solamente la indirecta, puedo hablar de un trastorno hemolítico, ¿no? Principalmente. Bien, a tomar en cuenta esa parte. Bien, causas de ictericia, yo hablé de que había una ictericia prehepática, ¿no? Una causa prehepática, principalmente la hemólisis. Cuando usted vea ictericia prehepática elevada, usted piensa primero en hemólisis. Hay otro trastorno, por ejemplo, como la sepsis, el shock séptico, la sepsis, que puede elevar la ictericia, la bilirrubina indirecta. Esto es ictericia prehepática, ¿no? Prehepática. Hay ictericia intrahepática, un trastorno propio a nivel intestinal. Denme un segundo hasta que
Bien, tuve que pausar un poquito porque parece que el portón eléctrico tiene problemas. Sonando como una ametralladora. Nada. Ictericia intrahepática. La ictericia intrahepática quiere decir, como su nombre lo dice, que es debido a un trastorno hepático, ¿no? Per se, dentro del hígado está el trastorno. Esta ictericia puede ser tanto directa como indirecta. Ustedes van a ver el paciente que tiene aumento de la bilirrubina total, toda la ictericia elevada. Se puede deber, por ejemplo, a la falta de conjugación o una falta de la salida, ¿verdad? Por un trastorno hepático. Hay que tomar en cuenta eso. Hay fármacos que afectan propiamente y originan también ictericia. Esta ictericia posthepática, cuando ustedes vean a un paciente con ictericia posthepática, lo primero que tienen que pensar es obstrucción. Bien, obstrucción de los conductos biliares. Hay una obstrucción de los conductos biliares, ya sea por cálculos, ¿verdad? Obstrucción de los conductos biliares, que se llama colestasis, y eleva la ictericia directa. ¿Por qué eleva la directa? Porque ya la ictericia que no era conjugada se conjugó, pero esa ictericia que es conjugada no sale, porque hay obstrucción de los conductos biliares, ¿no? Y se acumula. Entonces usted va a ver ictericia directa, bilirrubina directa elevada en sangre. ¿Qué le mandan a hacer? ¿Qué enzima le mandan a hacer? Fosfatasa alcalina. También otras enzimas se llama 5-nucleotidasa o la enzima T, que es la gamma-glutamil transpeptidasa. Son enzimas que se producen en los canalículos biliares y se elevan cuando hay una obstrucción. Por eso es muy importante. Cuando yo tengo un paciente con elevación de fosfatasa alcalina, yo siempre pienso en un trastorno obstructivo, siempre, de vías biliares. Lo mismo yo le mencioné aquí, ¿no? De la síntesis de bilirrubina. Empezaba con el sistema arterial en el vaso, lo que liberaba el grupo hemo, la enzima hemoxigenasa, el primer paso a biliverdina, de biliverdina a bilirrubina no conjugada por la enzima biliverdina reductasa, llegaba al hígado, ¿no? Se unía fuertemente a la albúmina, no se filtra por el riñón, pero sí es neurotóxica porque es muy liposoluble. Llegaba al hígado, conjugada. Al llegar al hígado se encontraba con una enzima que conjugaba esa bilirrubina con el ácido glucurónico, principalmente llamada glucurónico transferasa. La conjugaba, salía a través de los conductos biliares hacia el intestino, la fermentación bacteriana, las oxidasas bacterianas, convertían esa bilirrubina conjugada en urobilinógeno, oxidándose a estercobilina, otra parte iba al riñón, donde se oxidaba a urobilina, ¿no? Y eso le daba el color amarillento a las heces y a la orina. Bien, hay muchas causas de bilirrubina. Recuerden que hay trastornos que elevan la indirecta, la hemólisis, ¿no? Lo primero que uno debe pensar es eso, hemólisis. Hay otros trastornos también que debe pensar es en hemólisis. Otro dato también de, por ejemplo, fármacos que alteran la función hepática, me pueden elevar tanto la directa como la indirecta. Hay trastorno hereditario. Estos trastornos hereditarios son los que tienen que tomar en cuenta ustedes. Por ejemplo, está el síndrome de Gilbert. Es un trastorno benigno, hereditario. Ese paciente que por cualquier estrés, porque no duerma bien, tiene ictericia. Ese síndrome se debe a un déficit, es muy débil, un déficit muy parcial, de la enzima glucurónico transferasa. Y yo le voy a preguntar algo a usted. Se debe a un déficit parcial de la enzima glucurónico transferasa, ¿qué tipo de bilirrubina va a tener aumentada este paciente? Vamos a ver, por lógica, por el mecanismo de la bilirrubina, por el metabolismo. Vamos a ver. Un paciente con el síndrome de Gilbert, que el síndrome de Gilbert se debe a un parcial de la enzima glucurónico transferasa, ¿qué tipo de bilirrubina va a tener este paciente elevada? La conjugada. No, la indirecta. Porque recuerden que esta enzima, ¿qué hace esa enzima? ¿Cuál es la función de esta enzima? La convierte de no conjugada a conjugada. Exacto. Si yo no tengo esta enzima, voy a tener una elevación de la indirecta, ¿no? Que es la no conjugada. Bien, este es el más común de estos síndromes, el síndrome de Gilbert. Hay pacientes que generan ictericia, tienen ictericia, ¿verdad? Pero solamente por estrés, no durmieron bien. Es un síndrome benigno, no ocasiona daños, es benigno. Ahora, está el síndrome de Crigler-Najjar, que es más grave. Hay un tipo 1 y un tipo 2. El tipo 1 es incompatible con la vida, por lo general, porque el paciente nace con un déficit total de esa enzima y los niños mueren
por trastornos neurológicos. El tipo 2 se debe a un déficit parcial también de la misma enzima, pero de diferentes genes. Pero este es más grave que el síndrome de Gilbert, porque el síndrome de Crigler-Najjar puede ocasionar daños. Bien, que se deben a una alteración de esta enzima. Ahora, hay síndromes hereditarios también que se deben a un transporte a nivel biliar de la bilirrubina conjugada. Se deben a una alteración de transporte. Está el síndrome de Dobbin-Johnson y el síndrome de Rotor. Y yo le pregunto ahora, si en estos síndromes hay un trastorno del transporte de la bilirrubina conjugada a nivel de los conductos biliares, ¿qué tipo de bilirrubina va a estar aumentada? La directa. La directa o conjugada, ¿verdad? Ya hay conjugación, pero lo que no se está transportando adecuadamente es la bilirrubina conjugada. Y estos pacientes tienen elevación de esta bilirrubina. Bien, es importante la fisiopatología, porque si comprendemos la enfermedad, comprendemos cómo se da y podemos comprender también el tratamiento de cada una de estas patologías. Bien, eso es muy importante tomar en cuenta. Estos síndromes se lo van a preguntar a ustedes cuando vayan a gastro. Se lo van a preguntar mucho a ustedes cuando vayan a gastroenterología. En fisiopatología también lo preguntan. Yo no doy fisiopatología, pero creo que lo preguntan también. Bien. Miren el síndrome que yo le hablé ahorita, en los recién nacidos, ¿no? Kernicterus, un trastorno grave, ¿eh? ¿Qué pasa? El niño, el recién nacido, que nace, por ejemplo, prematuro, se ve mucho en los prematuros, que tienen una inmadurez hepática, recuerden que el hígado es el órgano capaz de conjugar la bilirrubina. Al tener esa inmadurez, esa bilirrubina indirecta que se está produciendo frecuentemente no está siendo conjugada por ese hígado que es inmaduro, ¿no? Entonces, la bilirrubina se acumula en el niño, se produce ictericia. Pero ¿qué pasa cuando sigue acumulándose? Si se sigue la bilirrubina, que es neurotóxica, ¿no? Ya hablamos de eso, que es liposoluble, es neurotóxica, atraviesa la barrera hematoencefálica, se puede acumular en los ganglios basales del niño, del recién nacido. Al acumularse en los ganglios basales, origina convulsiones, origina trastorno de movimiento, puede originar demencia y es irreversible. El niño puede y se llama ese trastorno kernicterus. A eso se llama kernicterus. Un trastorno neurológico grave, secundario al acúmulo de bilirrubina en el sistema nervioso central. Kernicterus. Recordar eso, en pediatría se lo pueden preguntar. ¿Qué es el kernicterus? Bien, eso me lo preguntan mucho en fisiología. Yo soy UTESA también, me preguntaban mucho el kernicterus en fisiología 1. La tomé ahí con una peruana, creo que todavía está dando clase todavía, la señora Venegas, la doctora Venegas. Creo que todavía está, no sé si no está todavía, pero bueno. Kernicterus, recuerda esa partecita. Bien, hay dos datos, signos semiológicos muy importantes que debemos aprender. Y se ven principalmente en el aumento de bilirrubina directa, en los pacientes que tienen aumento de bilirrubina directa plasma o en los tejidos. Es la coluria. Yo mencioné que la coluria es el aumento de bilirrubina en la orina, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Vamos a ver, yo le hago la pregunta otra vez. ¿Qué tipo de bilirrubina produce la coluria? ¿Qué tipo de bilirrubina? ¿Qué tipo de bilirrubina produce la coluria? ¿Por qué? La directa. ¿Por qué? ¿Por qué la directa y no la indirecta? Porque esa sí se puede filtrar a través de la orina. Exacto. La indirecta no se Porque se filtra. puede... Ajá. Sí, adelante. Yarseni, ¿no? O Yaersi. Sí, profe, yo iba a decir eso, porque se filtra a través de la orina. Exacto. La indirecta no se puede filtrar por la orina, por el riñón, ¿no? No se filtra. Está muy unida a la albúmina que no se filtra. Y por eso los pacientes, ustedes vean que tengan coluria, ya ustedes van a saber que tienen un aumento de bilirrubina directa, ¿verdad? Porque es la única que se puede filtrar por el riñón. Entonces se ven los pacientes que tienen alteración del metabolismo de la bilirrubina directa, porque tienen un aumento. Ahora, la acolia son heces sin color. Acolia fecal. Miren, como blanca. Hay pacientes que hacen pupú blanca. ¿Y a qué se debe? Bueno, como los pacientes tienen una obstrucción de los conductos biliares,
Porque recuerden, ¿quién le da el color a las heces? Es la bilis, es la bilirrubina, ¿no? En conjunto con la bilis, es la bilirrubina. Entonces, si yo tengo una obstrucción de los conductos biliares, la bilirrubina no sale. Entonces, las heces no adquieren el color, entonces se tornan, ¿de qué color? Se tornan de color blanco, ese sin color, acolia, como arcilla, ¿no? Entonces, como hay un aumento entonces en plasma, pero no está saliendo a nivel biliar, pero hay un aumento en plasma. El riñón filtra el plasma, ¿no? Entonces sí se va por el riñón y ocasiona la coluria, pero ocasiona la colia, porque las heces no están siendo coloreadas. Bien, que es recuerden que es la bilis, que la bilirrubina en combinación con la bilis, que le dan el color amarillento a las heces. Son datos típicos de aumento de bilirrubina directa en plasma y en el organismo, ¿eh? Son datos de obstrucción de vías biliares, principalmente. La coluria. Bien. Miren, esto es un paciente que teníamos ingresado, que tenía un trastorno hepático. Miren, esto es coluria, ¿eh? Esto es aumento de bilirrubina en orina. Miren cómo se torna, ¿no? A naranja, casi Coca-Cola. A ese paciente, bueno, si gotea un poquito en el piso lo mancha, lo colorea. Se vuelve como una mancha, ¿no? De color, como si fuera un marcador, que cayó en agua y cayó la gota, ¿no? Como un colorea, ¿no? Coluria se le llama eso. Eso es un dato típico de pacientes que tienen aumento directa en plasma o en los tejidos. Por ejemplo, una hepatopatía o una obstrucción de los vías biliares. Hay muchísimas causas de hiperbilirrubinemia. No es lo mismo hiperbilirrubinemia que ictericia. Hiperbilirrubinemia es el laboratorio, ¿no? Aumento de bilirrubina en plasma. Ictericia es el reflejo de ese aumento de bilirrubina. Ictericia es el signo. Bien, el signo es la ictericia. Ahora, la ictericia, el aumento de bilirrubina, que es la hiperbilirrubinemia, puede ocasionar síntomas. ¿Cuáles puede ocasionar, por ejemplo, náuseas? Recuerden que la bilirrubina puede estimular la zona quimiorreceptora y puede originar náuseas y vómitos. Hay prurito. La ictericia se puede acumular en la piel. Los macrófagos y todo eso pueden liberar histamina y todo demás y puede originar prurito. Los pacientes que tienen aumento de ictericia en tejidos pueden tener prurito, porque la ictericia es irritante para ciertas terminaciones nerviosas en la piel. Muy, muy importante. Hay que también descartar algunos signos, por ejemplo, ginecomastia. Ginecomastia es aumento del volumen mamario en los hombres. ¿Y por qué se da la ginecomastia? Porque los estrógenos se metabolizan a nivel hepático. Si yo tengo una alteración hepática, los estrógenos metabolizar bien. Entonces, como los estrógenos son los que regulan el crecimiento mamario, en los hombres entonces van a tener ginecomastia. La ginecomastia es un dato de hepatopatía en los hombres. Puede ser un dato, porque hay fármacos, hay otros trastornos que pueden originar ginecomastia. Y hay que tomar en cuenta mucho eso. Bien, chicos. Hasta aquí fue la clase en el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo. Yo espero que cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, la pueden hacer ahora. Recuerden que tienen un quiz del tema y una tarea también del tema.